Vamos a seguir entonces viendo eh, ejercicios más bien ya de hermenéutica, de interpretación del texto bíblico. Y hoy vamos a trabajar en Juan 1:1, aunque nos había quedado el otro día Juan 3:16 para hacerlo en griego. Vamos a ver si nos da el tiempo hoy. Vamos a ir a eh, compartir pantalla. Vamos a trabajar sobre el artículo en Juan 1:1. Bien, entonces vamos a compartir pantalla acá y acá vamos a... eh, muy bien. Eh, los testigos de Jehová dicen que en sus Biblias ellos traducen en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ellos dicen que al estar Dios sin el artículo definido, como no tiene el artículo definido, entonces ellos dicen que es un un Dios cualquiera. Eh, Hay un autor, Flaminio Poggi, que dice Flaminio que la ausencia del artículo implica ausencia de determinación, pero también implica que la atención se dirige a una cualidad o naturaleza de una cosa o una persona más bien que a su identidad. Agrega Flaminio que los predicados nominales, como en este caso es un predicado nominal, ¿no? Y el verbo era Dios, ¿no? eh, que los predicados nominales, eh, como es el versículo que estamos examinando, generalmente aparecen sin artículo. Este autor concluye que la atención está dirigida a la cualidad antes que la identidad. Juan no pretende decir que el verbo era un Dios entre tantos, sino que subraya la naturaleza divina del logos. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a salir de acá, dejar de compartir. Vamos a abrir Bible Work. Mm, mm, mm. Me olvidé de haber abierto antes Bible Work. Vamos a ver si podemos. Me dice que no puedo salir de acá, sino... Muy bien. Vamos a ir a Bible Work y vamos a ver, a diagramar Juan 1:1 para que nos podamos dar cuenta de... Vamos acá para buscar el texto y acá vamos a buscar la Biblia en griego, Nuevo Testamento en griego.
Vamos a agrandar la fuente, poner 16 y acá le ponemos Juan 1, 1, 1. Y ahí tenemos el, el texto. En argé, en jologos, caijologos, en prostonceón, caiceos, en jologos. Acá tenemos tres oraciones o tres cláusulas. ¿Por qué? Porque hay tres verbos. ¿Ah? Acá tenemos un verbo en, que esto es en imperfecto, es el verbo to be, digo, en inglés, el verbo eimi en griego, el verbo eimi en griego, ¿ah? En imperfecto, era. Mira. Acá también tenemos era y acá también tenemos era. O sea que tenemos tres verbos, lo que nos dice que tenemos tres oraciones. ¿Ah? Aparte están divididas por las comas, aunque las comas no aparecen en los textos originales. Se escribía sin coma, incluso sin espacio, para ahorrar eh, lugar. O sea que tenemos que tener tres líneas base. Así que tenemos que poner tres líneas base, pero vamos primero a poner para muy bien, esto vamos a sacarlo acá. ¿Qué hice? Muy bien. Y acá vamos a poner dos kai y acá ponemos otra. Muy bien, ahora vamos a la primera línea base. La primera línea base es sujeto y verbo. No, en este caso no tiene complemento directo, objeto directo, porque el, el sujeto en la primera oración, Mónica, ¿cuál sería? En el principio, No, el, dice, el no, el sujeto, verbo, claro, el sujeto está en nominativo. ¿Y cuál acá está en caso nominativo? el verbo, logos, Logos, ahí está. O logos. Entonces, o logos. esto es el Eso. sujeto. ¿Ah? Acá tenemos el sujeto, entonces, y acá arrastramos entonces, porque nos damos cuenta que es el sujeto porque está en caso nominativo. Muy bien. O logos. Acá tenemos en casos nominativos, en caso nominativo, hologos, ¿no?
el logos o la palabra o ¿ah? El verbo existía, ¿ah? O sea que nos vamos a en este caso era, pero la idea es la idea de existir, ¿ah? Por eso que algunas versiones, por ejemplo, NBI, traduce en, en el principio ya existía el verbo, ¿ah? A ver, sí, que lo estuve mirando hoy en NBI. Sí, y dice, en el principio ya existía el verbo. O sea que este si bien eh, se puede traducir era, como traduce Reina Valera, en el principio era el verbo, también da la idea de existencia. En el principio existía. O sea, el verbo existía. El verbo, el logos, existía. Muy bien. Y ahora tenemos una frase preposicional. En, en arjé, es decir, en el principio, es una frase eh, preposicional. ¿Por qué? Porque acá tenemos una preposición, en. Entonces, esta es una frase preposicional, en arjé. Entonces, tenemos que ir a la frase preposicional. Acá tenemos prepositional phrase, frase preposicional, sacamos, pero tenemos que sacar esta otra. Esta no nos sirve tiene, porque necesitamos la preposición y el término de la preposición. O sea que vamos con control Z y ahí está, y sacamos esta otra. Ahora sí. Muy bien. Y ahora arrastramos la preposición. Notemos que hay dos en, pero hay una en con epsilon y otra en con eta. Esta en con eta no es la preposición, sino el verbo, como ya dijimos, ¿no? Es el verbo eimi en imperfecto, ¿no? Era. Pero vamos a arrastrar la preposición en. Y acá arrastramos el término de la preposición que es arjé, en arjé. Entonces acá tenemos la frase preposicional. Ahí tenemos la frase preposicional. Entonces, el logos existía en el principio. Caí, y ahí tenemos la conjunción copulativa. ¿Mm? Y acá vamos a buscar otra línea base también.
Muy bien. Y acá, de vuelta, arrastramos hologos. Hologos. El verbo o el logos o la palabra y de vuelta en. Muy bien. En. Y acá tenemos otra frase preposicional. Arrastramos de vuelta la frase preposicional. Muy bien. Y acá arrastramos de vuelta la preposición que es pros. Pros es hacia o con, ¿ah? Hacia o con. En este caso lo traducimos con. El logos era con Dios o estaba con Dios, en comunión con Dios. Pros, tonceón. ¿En qué caso acá está Mónica? Tonceón. ¿Qué caso es? Tonceón, de la segunda declinación. Esto es segunda declinación porque Ceos es de la es de la segunda declinación, Ceos. Y acá está en un caso acusativo. Activo. Acusativo, ahí está. ¿Y esto en qué caso está? En arjé. Arjé, ¿en qué caso está? Esto es la primera declinación. Puedes notar que acá hay una iota suscrita, eso ya te da una pista. Activo. Dativo, ahí está. Entonces acá tenemos un caso acusativo. Estaba con Dios. Pros, ton, seón. Que arrastramos esto. Ahí está. Y aquí tenemos otro Kai. El logos
existía en el principio y el logos era con Dios y el logos, acá vamos a sacar otra línea base, pero ahora vamos a sacar una línea base de sujeto, verbo y predicado. ¿Por qué? Porque este es un predicado nominal, porque tiene un verbo copulativo, ¿ah? Que el verbo copulativo es este. Acá está funcionando como verbo copulativo, no acá, en estos casos no, pero acá sí. Y el verbo era Dios. Es como si dijera, por ejemplo, eh, el niño es bueno, por ejemplo, ¿no? Para poner el ejemplo tonto que siempre ponemos, ¿no? Para darnos cuenta cómo funcionaría, ¿no? Sería como decir, el niño es bueno, por ejemplo. Entonces, eh, el logos, vamos a sacar acá, ahí está. Y acá vamos a arrastrar logos de vuelta, logos. Muy bien. Y acá otra vez en los tres casos, la línea base es hologos en y acá hologos en también. En Theos. Bien. Entonces, acá tenemos un, una línea base con un predicado nominal. Es decir, acá tenemos el nombre o el sustantivo, Theos, ¿ah? Y este es un verbo copulativo. El logos era Dios. El logos era Dios. Entonces, acá tenemos el logos existía en el principio y el logos era con Dios y el logos era Dios. Entonces, ¿cuál es la Biblia de los testigos de Jehová traduce y el verbo o la palabra era un Dios? Entonces, ellos dicen no. Dice, al no tener un artículo, acá eso es un artículo indefinido. Al no tener un artículo definido, queda como si fuera un artículo indefinido. Es decir, ellos traducen era un Dios y el verbo era un Dios cualquiera, un Dios menor, ¿no? Este, como ya desde la antigüedad había una herejía muy antigua, ya ya por el siglo segundo, tercero, Arrio, este,
había negado la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, hay grupos actualmente también que niegan la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, este, eh, Arrio decía que el Logos no era divino, que el Logos no era Dios, que el Logos era un ser creado. Pero eh, los gramáticos nos dicen, como el caso que vimos de Flaminio, que por lo general cuando tenemos un predicado nominal, como es en este caso, este es un verbo, es un predicado nominal, eh, se suele omitir el artículo. Y como dice también ahí el autor Flaminio, eh, eh, la idea, ¿cómo es que dice Vamos a ver lo que dice acá este autor concluye que la atención está dirigida en la cualidad antes que a la identidad. Juan no pretende decir que el verbo era un Dios entre tantos, sino que subraya, dice Flaminio, la naturaleza divina del Logos. ¿Ah? O sea que entonces dice que subraya la naturaleza divina del Logos. Entonces, volviendo a lo que nosotros estábamos acá, donde estábamos, entonces vemos que eh, el Logos es divino. ¿Por qué? Porque en el principio el Logos existía. ¿Ah? Y Juan, a propósito, utiliza en el principio era, llevándonos eh, a ese pasaje, el primer versículo de la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios. ¿Ah? Entonces, en el principio, es decir, en la eternidad, ¿ah? Ya existía el Logos, o sea, no es creado. El Logos no es creado, sino que ya existía. Los testigos de Jehová dicen ahí en Colosenses, dice que Cristo es el primogénito. Entonces ellos dicen, ¿vieron? La Biblia mismo está diciendo que es el primogénito. ¿El primogénito cuál es? El primero en nacer. Quiere decir que tuvo un principio. Pero en ese caso, la palabra primogénito en toda la Biblia tiene otro sentido. Tiene el sentido de la preeminencia, del privilegio. ¿Ah? Todo es el honor que tenía el primogénito. Entonces, cuando dice que Cristo es el primogénito, no quiere decir que es el primero que fue creado, sino que Él tiene toda la preeminencia. ¿Ah? Entonces, dice en el principio, el Logos era en el principio, y el Logos era con Dios, o sea, el Logos en la eternidad estaba con Dios. ¿Ah? Y no hay otra forma más clara de remarcarlo esto, de concluir este versículo, es que el Logos era Dios. ¿Ah? O sea que está más que claro entonces que Juan eh, nos quiere eh, mostrar que eh, eh, la divinidad de Cristo, ¿no? Y entonces notemos nosotros acá, vemos en la diagramación, por eso nos ayuda la diagramación, ¿ah? Que son tres oraciones, y la oración final o la cláusula final
La cláusula final son tres cláusulas y la cláusula final es la que remarca, ¿ah? El logos era Dios. ¿Ah? Muy bien. Así que entonces vamos a ahora a ver entonces si podemos empezar a diagramar Juan 3:16, pero en griego, ¿ah? En griego. Así que vamos a salir de acá y vamos a ir al griego. Fuente 16 para que se vea mejor. Y acá ya estamos en Juan 3:16. Muy bien. Así que entonces, primero comenzamos la, con el GAR. El GAR es el enlace extraoracional, esto, que en nuestra Biblia por lo general se traduce porque. Entonces, vamos a buscar ese, ese símbolo. Muy bien. Y acá arrastramos. No se está viendo, Hugo. Ah, porque no puse para compartir pantalla. No puse para compartir pantalla. Entonces, vamos a poner compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Entonces, el GAR, este GAR, lo traemos acá, ¿ah? Porque este es el símbolo de enlace extraoracional que conecta esto con lo que venía diciendo en los versículos anteriores, en el contexto inmediato. Esto para hacer una exégesis es muy importante nosotros examinar estos enlaces extraoracional, ¿ah? Para saber si lo que dice ese versículo es una consecuencia de lo que venía diciendo antes el autor en el contexto inmediato, o si es lo contrario, eh, o si es una reafirmación de lo que venía diciendo. Entonces esto es muy importante para, para ver la sintaxis, ¿tá? el, el análisis sintáctico. Nosotros para hacer una exégesis de una perícopa, es decir, una unidad de pensamiento, nosotros tenemos que ver varios contextos. Primero tenemos que ver el contexto histórico, eh, es decir, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Por ejemplo, si estamos haciendo una exégesis en una perícopa en Efesios, por ejemplo, bueno, cuál era la ciudad de Éfeso, cuáles eran las características, eh, todos esos datos tenemos que buscar en el contexto cultural,
el, cómo era la cultura, cómo era la religión, todo eso, ¿ah? Pero también después tenemos que ver el contexto literario, el contexto gramatical también. Y tenemos que ver la sintaxis, cómo se conectan esos versículos. Entonces, esto que parece tan simple, esto es fundamental para nosotros entender el sentido del, eh, del pasaje que estamos analizando. Bueno, y acá vamos a sacar una línea base de sujeto, verbo y objeto directo. Muy bien. Así que el sujeto acá, Mónica, ¿cuál te parece que sería? Fíjate, ¿cuál está en caso nominativo? Estoy con el micrófono apagado, perdón. Ah, Seos, Seos, ahí está. Seos entonces es el, el, el sujeto. Nos damos cuenta ujú, porque está en caso nominativo. Ah, muy bien. O Seos. Y el verbo, acá, ¿dónde está el verbo, Mónica? Acá tenemos sujeto, ega- verbo y complemento directo. Así que el egapesen, egapesen, ahí está. Es del verbo agapao, amar. amar. Ujú. Entonces acá está en un aoristo. Dios amó. Y ahora vamos al objeto directo, al complemento directo. ¿Ah? Dios amó, ¿qué amó? Ton crono, ton crossmon, Con cosmos. Ahí está. ojo, El mundo, mundo, cosmos. el Ahí mundo. está. El mundo. Dios amó al mundo. Cosmos, que acá está cosmo porque está en un caso acusativo. Usativo. Acusativo al mundo, ¿no? Por lo general, caso acusativo, con el caso acusativo marcamos por lo general, generalmente, el complemento directo, ¿no? Que es este caso, ¿no? Complemento directo u objeto directo, como también se le llama, ¿no? Entonces, porque Dios amó al mundo, ahora eh, de tal manera que es acá utos, que es así. Así Dios amó. Bueno, Reina Valera traduce de tal manera, ¿no? También se puede traducir así, de tal manera. O este, también puede ser así, porque Dios amó así al mundo, ¿no? Entonces, esto va a modificar a este verbo.
¿Cómo lo amó? Lo amó así, de esta manera. ¿No? Entonces vamos a buscar eh, jutos. Ahora arrastramos jutos. Notemos que decimos jutos porque hay un espíritu áspero, porque Dios amó así al mundo y ahora sacamos el símbolo de cláusula subordinada y acá le pegamos una línea base. Primero y acá le ponemos hoste, que es que Dios amó al mundo así que, ahí está, hoste, y acá sacamos la línea base de sujeto, verbo y objeto directo. Muy bien. Acá el sujeto no está implícito, está tácito, ¿ah? Que sería él ha dado, pero no está, entonces lo marcamos y acá ponemos X, mostrando de que está tácito el, el sujeto. Ahí está. Y después tenemos el verbo. El verbo es edoken, es un verbo en mí. Cuando nosotros vimos que hay algunos verbos en mí, la mayoría de los verbos terminan en O, en, en omega. Lego, lío, eh, ejo,
blepo, pero hay algunos pocos verbos, eso lo vimos creo que el año pasado o hay algunos verbos en mí, ¿ah? Que terminan en mí. Son muy pocos esos verbos, pero aparecen muchas veces en la Biblia y uno de ellos es el verbo didomi, que es dar. ¿Ah? Entonces, y acá está que ha dado, ha dado o dio, es un verbo aoristo, y acá también esta herramienta, esta herramienta es muy buena porque también nos marca incluso acá, no sé si se alcanza a ver ahí, que dice didomi, ¿ah? Y dice la definición, ¿no? Que es dar, ¿ah? Y acá dice que es un verbo indicativo aoristo, activo, la tercera persona singular. O sea que todas estas herramientas son de un valor incalculable. Pero por supuesto, alguien que no sabe griego no entiende nada, por más que lea esto, ¿no? Pero el que ya tiene conocimiento de griego, esta herramienta le puede servir de mucho, ¿no? Pero hay que tener conocimiento. Es como si a mí, por ejemplo, que yo no sé nada de albañilería, me dan las mejores herramientas que puede utilizar un albañil, pero yo que no sé nada de albañilería, a mí no me sirve de nada. Y eso también mucha gente gasta dinero en estos programas, pero no les sirve de nada porque eh, no saben. Pero el que ya tiene conocimiento, estas herramientas son de una ayuda incalculable. Ah, Entonces, nos dice acá que es un verbo aoristo del modo indicativo de la voz activa. ¿Ah? Entonces, que dio a su hijo, ton theon. Entonces, ton huion, ¿ah? A su hijo, que dio a su hijo, dio a su hijo. Nos dice que es un nombre acusativo, nun es en inglés nombre. Nos dice que es acusativo masculino singular. ¿No? Nos dice que es el artículo, acá nos dice que es el artículo acusativo masculino singular, y después nos dice acá que es un nombre acusativo masculino singular. ¿No? Eh, la mayoría de estas herramientas, estos programas están en inglés, o sea que este, lamentablemente hay que tener algún conocimiento de inglés. ¿Ah? Su hijo, nos dio su hijo, pero ahora nos dice que no es cualquier hijo. Entonces ahora tenemos que buscar el símbolo del adjetivo. ¿Cuál es ese hijo? El unigénito. ¿Ah? Ahí está. Entonces, ese adjetivo va a modificar a el hijo. Buscamos el de adjetivo. Al hijo, el unigénito. Monogené. Mono es de uno, ¿no? Quiere decir uno en griego, mono, uno.
el unigénito. ¿Ah? O sea que entonces sacamos, arrastramos esto y lo traemos para acá. El unigénito. ¿Ah? Porque Dios amó así al mundo que dio al Hijo al unigénito. ¿Ah? Vamos a dejar por acá porque la hora ha corrido y terminamos, Dios mediante, la clase que viene de diagramar Juan 3:16. Así que entonces vamos a dejarlo por acá y la clase que viene, Dios mediante, terminamos de diagramar. Así que vamos a orar. ¿Puedes orar para finalizar, Mónica? Amén. Bendito Jesús. Gracias te damos, Señor, por una clase más, por poder aclarar nuestros conocimientos, Señor, y aprender más sobre tu palabra y su significado, Señor. Abre nuestro entendimiento, capacítanos, Señor, para aprender cada día sobre tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a nuestro profesor Hugo, a nuestros compañeros que van a ver la clase y ayúdanos, Señor, a poder comprender cada día más sobre ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces Dios mediante, nos vemos la clase que viene. Bendiciones.